En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Testigos. Aquí recordarles algo, dentro de muy poco estaremos saliendo para Israel, o sea, este lunes 10 de junio estaré saliendo con un grupo maravilloso para nuestra tierra, la tierra santa, la tierra de Israel. Si usted quiere que intercedamos en el muro de Jerusalén, en Kotel, por alguna petición y usted confía, pues naturalmente en que así lo vayamos a hacer, siempre obviamente con la discreción que ustedes saben que por supuesto siempre la hallamos con nosotros y es propia, pues escríbame por favor al privado de Instagram para que vayamos ordenando de una vez pues las peticiones para que podamos allá llevar a cabo todo en el tiempo en el cual estemos concretamente en Jerusalén. Los cristianos deben recordar siempre que la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, es más cierta que incluso los recuerdos o impresiones personales que yo pueda tener. El día lunes compartimos esto, es que es la palabra segura. Ahora hablemos un poco acerca de esto. Las experiencias que tenemos. Usted tiene experiencias todos los días, pero estas nunca deben considerarse como una validación de la palabra de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Pero Jimmy, eso es así. Es que yo tengo experiencias que validan la palabra de Dios. Pero hay que tener cuidado. Ojo con esto, con la vida conducida por emociones. Hay personas que viven de eso, viven de emociones, de sentimentalismos, que se apareció un pajarito aquí, allá, y entonces ya lo van compartiendo como una gran revelación. Recordemos que la vida cristiana consiste en depositar mi fe, no en mis emociones y no en mis experiencias emocionales. Más bien depositar mi fe en Dios, en la palabra de Dios. Eso, por supuesto, pues más bien valida mis experiencias. No es que mis experiencias invalidan la presencia, o mejor, la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios valida mis experiencias. ¿A qué nos estamos refiriendo? Observemos las últimas palabras de David hacia su hijo Salomón. En el primer libro de Reyes, el capítulo 2, versículo 3, le dice así: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, los testimonios de Dios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová, dice la palabra, que me habló diciendo. Detengámonos ahí un poco. La palabra de Dios, entre otros términos, es conocido como sus testimonios. Los testimonios, sus estatutos, sus testimonios. El capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119, lo enuncia en varias oportunidades y diferentes formas la palabra de Dios, pero en varias de ellas se refiere a ella como sus testimonios. El testimonio de Dios. El testimonio de Dios para mí, estamos hablando de esta serie de testigos, de ser una persona de testimonio, de ser un testigo, por ejemplo, verdadero, tal como lo hemos venido compartiendo en días pasados. Pero para que confirme Jehová la palabra. O sea, la palabra de Dios es segura. Recordemos eso que nos afirma por allá Pedro. Esto lo compartimos el día lunes. Es segura. O sea, siempre se cumple. Los testimonios de Dios son seguros. Pero yo tengo experiencias todos los días. Y lo que vemos nosotros aquí es que esas experiencias, bueno, forman parte de mi día a día. Pero cuando algo se cumple, quiere decir que Dios confirma su palabra en mí. Pero no quiere decir de que yo no la crea cuando yo, por ejemplo, la leo. No, es que yo vivo por fe, deposito mi fe allí, en su palabra. Hay una promesa de Dios para mí. Se cumple esa promesa entonces de Dios para mi vida. La palabra de Dios lo que hace es validar mis experiencias. Y Dios confirma entonces su palabra. Y Dios dice así, David, para que confirme Dios su palabra. ¿Y cuál palabra? Si tus hijos guardaren mi camino
andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. De esto se trata la vida de fe. No es ver para creer, sino creer para ver la gloria de Dios. Ojo con esto. Entonces no solamente es ver, no es ver, no es que yo solamente creo si yo veo, no. Es que Dios lo que hace es confirmar su palabra en mí. Pero yo la creo desde un principio. Recordemos que de eso se trata la vida de fe. Es pues la fe, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo aún no veo. Y Dios confirma eso en mi vida. Y esto sería confirmado en David. Se ha confirmado incluso después de sus días, mucho después de sus días. Por supuesto, sabemos que esta promesa se cumpliría por medio de Cristo. Y él así lo creyó. Doy testimonio aún de aquello lo cual no ha ocurrido. Pero qué interesante. Yo doy testimonio de eso, porque yo lo creo. Yo creo. Y yo creo que Dios va a confirmar su palabra, independiente de las experiencias que yo tengo en la vida. No, es que la palabra de Dios es aquello que confirma. Ahora, yo puedo tener alguna experiencia en mi vida. Muchos tienen experiencias emocionales. Pero la palabra de Dios es aquello que lo confirma. O sea, aquello que lo valida. Porque es una experiencia que yo interpreto, va en contra de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es segura. Por eso tengo que tener cuidado con todo esto. Por supuesto, las experiencias son diarias. Las experiencias son, pues, reales. Las emociones fueron creadas por Dios. Dios creó esa área en mi vida. Pero ha de cumplir la función para la cual Dios la ha creado. No para conducir mi vida, sino mi fe en Dios y su palabra. Y lo que hacen las emociones es como aquella añadidura que más bien expresa mi fe en Dios y su palabra. Expresa, o sea, mi confianza en la palabra de Dios, para que Dios confirme. El Salmo 119, al cual hemos venido aludiendo, pues allí vemos varios autores, los cuales escriben a lo largo de este extenso salmo. Dice el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. El 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirma tu palabra, una y otra vez. O sea, abatida está, dice, el polvo. Está mi alma está como el polvo. Entonces, ¿qué pasa? Siento que mi alma está pulverizándome. Necesito que Él vivifique mi vida según su palabra. Confirma tu palabra a tu siervo. Miren, que mis experiencias de ninguna manera validan la palabra de Dios. La palabra de Dios valida mis experiencias, que es distinto. Porque si eso fuera así, entonces cada vez que yo estoy abatido, pero la palabra de Dios me dice que no, que Él es el que Él está conmigo. Entonces digo, momentico, pero mi experiencia muestra todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces por eso mucha gente se pone mal. Porque ahorita que le piden algo a Dios y Dios no se los concede. Pues, ¿cómo así? Clama a mí, yo te responderé. No, y todo aquello entonces que yo pida a Dios, Él me lo dará. Es que, pues yo estoy tocando. Es que ustedes no tienen porque no piden, y cuando piden, piden mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero tampoco es porque yo sé esperar. No sé esperar. Entonces yo tengo algún tipo de experiencia en mi vida. Y esa experiencia dice esto. Entonces como que esa experiencia contradice lo que dice la palabra de Dios. Me pongo mal y me aparto de Dios. No, nunca. La palabra de Dios entonces está por encima de todo. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Versículo 39. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. El 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Yo necesito ser vivificado. O sea, yo confío en los testimonios de Dios. Cuando se confirma la palabra de Dios en mí, yo igualmente comparto su palabra y yo doy testimonio de ello. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay cosas las cuales yo todavía no tengo, pero yo creo lo que dice la palabra de Dios y yo doy testimonio de ello. ¿Qué tal que el día de mañana yo doy un testimonio y diga, mira, yo quiero pararme aquí, dar testimonio de algo? ¿De qué? Pues
Yo en este momento estoy padeciendo por una situación de salud bastante grave. Y la gente espera que uno diga que y yo le doy a Dios y Dios me sanó y aquí estoy y le doy la gloria a Dios. Pero esa persona, haga de cuenta usted, dice, sí, y Dios me mostró allí, Jeremías 23:3, por ejemplo, versículo 3, versículo 6, 1 Juan 5, 14 al 15, bueno, tantas promesas que yo puedo aquí aplicar en mi vida. Pero yo les digo a ustedes, ¿pero saben qué? Yo todavía no he sido sano, todavía no. Pero saben que mi testimonio es que yo sé que Dios va a confirmar su palabra en mí. Bueno, es más, Dios cada día más y más lo va confirmando. Y luego yo sé que ese momento llegará a mi vida. Dios puede haberme sanado inmediatamente, compartió en mi testimonio. Pero Dios me está formando a través de todo este proceso de esperar y de confiar en Dios. Porque Dios también está en este momento sanando otras áreas en mi vida. Además de que yo sé que Dios me va a sanar de mi enfermedad, entiéndase, de aquella a la cual padezco en mi cuerpo. Pero yo tengo situaciones en mi alma, pero estoy ahorita más en comunión con Dios. Ahora estoy valorando cada día, cada amanecer. Ahora me he vuelto una persona más agradecida y yo le quiero dar la gloria a Dios. ¿Qué tal que usted comparta un testimonio como ese? O sea, que usted pueda dar testimonio de Dios, que usted pueda ser testigo de todo ello, de lo que dice la palabra de Dios. Todavía no ha recibido seguramente aquel milagro que usted esperaba, pero usted está recibiendo otros milagros de Dios necesarios en su vida y usted confía en que Dios lo va a sanar. Saben que el hecho de usted expresar su confianza en Dios, eso es dar también testimonio. Y claro, cuando llega aquel momento donde Dios lo sana porque usted así lo cree y está convencido totalmente de ello, usted da testimonio y yo también. Entonces, un testigo verdadero da testimonio ahora, lo da testimonio después, da testimonio siempre. Versículo 46 de este salmo dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. No se avergüenza dar testimonio entonces de Dios. El versículo 56, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, o sea, a tu palabra. Entonces, en última, yo lo que hago es, claro, constatar a otros, o mejor, profesar mi confianza en los testimonios de Dios. Qué importante ese término, la palabra de Dios. Esos son testimonios de Dios para mi vida. En últimas, ¿usted de qué está testiguando? De la palabra de Dios. ¿Usted de qué está testiguando? ¿Usted es testigo de qué? De su confianza en Dios. Da testimonio, por supuesto, de la palabra de Dios y de su confianza en Dios, en su palabra. Su confianza. De testimonio, entonces, en últimas, de su fe. Vamos a orar. Seguramente usted hoy tiene necesidades que le ha planteado a Dios. Tiene peticiones, anhelos en su corazón que aún no se han concedido. Y solamente usted ha tenido experiencias. Todos los días usted tiene experiencias, incluso experiencias de carácter emocional. Pero esas experiencias no son para guiar mi vida y aún guiar mis decisiones, sino es mi confianza en Dios y su palabra. Entienda, hay una oración que las emociones fueron creadas por Dios desde un principio, desde que Dios creó al hombre, mucho antes de la caída del hombre. Pero le dio un lugar a las emociones. Las emociones, por el contrario, más bien expresan mi confianza en Dios y su palabra. Lo recordemos, que es la palabra de Dios la que todo lo valida. Porque es la palabra segura. Mis experiencias no necesariamente son seguras. Deben ocupar el lugar que les corresponde. Y ahora dígale, Señor, mi confianza está en ti, en tu palabra. Yo te doy gracias por las experiencias que yo día a día tengo, incluso aquellas experiencias emocionales. Pero te doy gracias por tu palabra. Mi confianza está en ti. Y hoy yo quiero dar testimonio de mi fe en ti. De que aún no he obtenido aquello lo cual yo te he pedido. Pero dar testimonio de tu palabra. Y de lo que he descubierto en tu palabra. Señor, confirma tu palabra ahora en la vida de cada uno de tus siervos que han dado testimonio de ti y que seguirán dando testimonio de ti, y como el salmista así lo expresa, y no me avergonzaré. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que constantemente pues dan testimonio
¿Cómo lo hacen? Pues transmitiendo este programa también todos los días a Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más hermoso del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la incomparable Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Regálenos un me gusta si este programa pues ha sido de bendición para usted y compártalo con otras personas. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.